en este domingo 23 del calendario litúrgico, la Iglesia nos trae a consideración el texto bíblico donde podemos reflexionar acerca de la corrección, así como yo tengo que corregir a mi hermano, al que está a mi lado, que lo veo que está en pecado, que lo veo que está en el error y no lo corrijo. ¿Qué pasa si no lo corrijo? Cargas tú con la culpa. Dios te va a pedir cuenta a ti. Tú eres papá. No corrige a tus hijos. Mira, ahí están tus hijos, suele decir el papá. Mira, le dice a la esposa, ahí están tus hijos. Dile, corrígelo. Y que no son tus hijos también. Tienes el mismo derecho, la misma obligación de la corrección. A ti te he constituido, dice en la primera lectura, atalaya, es decir, vigilante. A ti te he puesto, papá, vigilante, protector. ¿De quién? De tu casa. Dice, a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, porque nosotros somos imagen de Dios. La conciencia, cuando nosotros cometemos algo en contra de Dios, la conciencia es esa acusadora que te está diciendo está mal, está mal, está mal. Y no haces nada. Te hace ser distraído. No lo corriges, ni te corriges. Continúa diciendo la palabra en la primera lectura del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 al 9. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, porque ese hombre es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, es decir, y tú no lo corriges para que deje de hacer el mal, para que deje de andar por caminos extraviados, y tú no lo corriges, el malvado morirá en su pecado, en su error. Sí, va a morir, porque no lo corregiste. ¿Y quién tiene culpa? Continúa diciendo la palabra, pero yo te pediré a ti cuenta de su vida. Si tú cargas, hablemos de manera especial en la familia, tú cargas con los pecados de la familia, porque te he puesto centinela, es decir, es el papá. No es que el papá engendra, no. Tienes responsabilidad. Ves que tu hijo está mal, ves que anda metido en los vicios, ves que no respeta el horario de tu casa, está en tu casa, está en tu techo,
y tú no haces nada. Lo único que haces, acusas también a tu cónyuge diciendo que haz algo por tu hijo y no es tuyo. En cambio, continúa diciendo la palabra, en cambio, si tú lo amonestas, si tú lo corriges para que deje el mal camino y él no lo deja, si no te hace caso, como pasa, pero ya vamos a ver cómo tienes que corregir, porque a veces la corrección, el modo como tú corriges no es el adecuado. Entonces, en vez de lograr una sanación del error, lo exaspera más a quien vas a corregir, porque lo insultas, porque le faltas el respeto, porque le sacas en cara todo lo que ha hecho, lo que tú haces por él. ¿Has curado? No has curado. Has abierto la herida peor. Por eso corregir tiene su modo también, su palabra, su momento, su lugar, a privado, no delante de toda la gente, no en la calle ventilando los trapitos al sol. Eso no es corregir. Habrán escuchado el Evangelio, primero a solas, después no te hace caso, trae un testigo, después si no te hace caso, dilo a la comunidad, y si ya no te hace caso, considéralo un pagano, es decir, ya una persona que no tiene principio, norma. Ya reza por él y que Dios algún día, pero tienes tú que hacer algo, ¿no? Tienes responsabilidad. En cambio, si tú no lo amonestas para que deje su mal camino y él no te hace caso, morirá por su culpa. Ya no tienes culpa tú. Pero tú, como lo corregiste, ¿cuál es el mérito tuyo? Salvaste tu alma. De la otra manera, no solamente no lo corregiste, no solamente se fue al infierno, porque sus pecados eran graves, y además también tú te fuiste al infierno, porque no lo corregiste. En cambio acá tú lo has corregido, no te hizo caso, pero tú salvaste tu alma, dice la palabra. Morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. ¿Y qué es lo que te mueve a corregir al que está errado? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Meterte en problemas? No. Es el amor. Si tú amas a Dios, tu hermano, que lo ves que está en el pecado, lo que te tiene que mover a ti, hacer que ese hermano que está en el error, en el camino equivocado, ese amor que tú le tienes a Dios, porque es tu hermano, tu papá es Dios, y el que está a tu lado es hermano, no es un extraño. El amor a Dios hace que tú tengas a tu prójimo como hermano, pero como nosotros a veces hemos perdido esa comunión con Dios y ya no lo llamamos a Dios papá, entonces el que está a tu lado dejó de ser tu hermano.
y no te interesa, está al lado tuyo, ves que va por el camino del error, de la perdición, y tú ni te conmueves por hacer algo por ese hermano tuyo que está en el error. Ahí lo dejas. Por eso San Pablo en la segunda lectura dice que hay que corregir al hermano. Por amor a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa ningún daño a nadie. Pero es el amor lo que te hace que no le causes el daño a nadie. Y por eso tenemos esa obligación de la corrección fraterna. Y como dije, la modalidad, cómo se hace, lo dice Jesús en el Evangelio que hemos leído. A solas, habla. Habla, no grita, habla. ¿Ves que tu hijo está mal? Habla. Primero rezas para que puedas hablar y no te envuelva la pasión y termines gritando, insultando. Tienes que tener esa fuerza de Dios porque lo ama, es tu hijo. Si tú no lo corriges, ese hijo que seguirá en el vicio, seguirá en el pecado, seguirá en el error, y si se muere, ese hijo se condena. Y tú tienes culpa, porque eres papá. O en el matrimonio. A veces ves que tu matrimonio se derrumba y que no tienes obligación, no tienes responsabilidad de ese sí que un día dijiste asumir tu hogar. No tienes responsabilidad. Claro que sí. Y si ese hogar se destruye, que Dios no te va a pedir cuenta a ti de esa familia, de esos hijos que no tienen papá, que no tienen mamá, que no tienen educación, que quizás no están ni bautizados, que tú crees que no tienen responsabilidad de esas cosas ante Dios. Claro que sí. ¿Y todo por qué? Porque no tuviste la fuerza suficiente para hacer la corrección fraterna de ese cónyuge, de esa familia, de ese hijo que se iba derrumbando. Que vos lo veías. Tu hijo llegaba a las 12, 1 de la madrugada. Tú estabas en la casa. ¿Y cuándo lo corregiste? Y sí, a veces una corrección es un remedio que duele, pero hazlo. Y tú lo dejas. Y lo único que haces es pelear después con tu cónyuge. Mira a tu hijo a la hora que llegó. Y no es tuyo también. O en la escuela. Anda a ver que me han mandado una nota, que me han mandado llamar a los profesores. Anda a ver qué pasó con tu hija o con tu hijo. Es decir, papá y mamá tienen obligación ante Dios de la corrección de sus hijos. Y duele, claro que duele, pero es sanativo cuando se hace bien, les repito, cuando se hace una corrección como debe ser,
sin insulto, sin falta de respeto y sin palabras deshonestas. Pidámosle al Señor entonces que la palabra de Dios nos conceda a cada uno de nosotros iluminar la mente. Lo manda Dios que corrijamos a nuestro hermano en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15, dice el Señor: si tu hermano peca, anda y corrígele a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Y el lema que el Papa Francisco está llevando a Ecuador, a Colombia, es dar el primer paso. Dar el primer paso. Analízate de manera especial tu hogar. Si nosotros corregimos nuestro hogar, el mundo va a ser distinto. Si cada uno de nosotros, nuestro hogar, lo cuidamos, lo protegemos, lo corregimos, hacemos como Dios manda un hogar, la sociedad es distinta y el mundo es distinto. Pero ¿dónde empieza ese trabajo? Porque es fácil señalar y culpar a otros. No, ya no señales a nadie, ni culpes a nadie. Entra en tu hogar, entra en tu familia y empieza ahí a construir esa sociedad que empieza en la persona y en la familia de cada uno. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que nos animemos a dar ese primer paso. Le pedimos al Señor, por intercesión de nuestro patrono, el Padre Pío, que nos conceda esa valentía y esa fuerza para corregir a aquellas personas que están a nuestro lado, que vemos que están yendo por caminos equivocados.